Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TIC, un programa digital creado por usted y para usted. Estimada audiencia, son todos muy bienvenidos a la 15ª emisión de la 5ª temporada de Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TICs, un programa pensado en usted y para usted, como un medio de democratizar el conocimiento del derecho a través de las distintas disciplinas que lo conforman en beneficio de quienes nos escuchan. Vamos finalizando esta agradable temporada en vivo y en directo, a pesar del COVID-19, que no nos detuvo. Ahí estamos andando, con el apoyo de nuestros integrantes en el set y alimentando nuestro programa de un episodio a otro, con esas diversas inquietudes de nuestros oyentes digitales. Y de esta manera estamos democratizando el conocimiento del derecho, como ya lo dijimos, resolviendo estas dudas legales que son tan comunes que se presentan en nuestra audiencia. Así que permanezcamos muy atentos a nuestras redes sociales, las cuales Miguel Ángel Rodríguez, nuevamente, buenos días, nos la recuerda Miguel Ángel. Muy buenos días, doctora, muy buenos días, doctora Giovanna, y un caluroso saludo para toda nuestra audiencia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook como Solución en Propiedad y en Twitter y en Instagram como en_propiedad. Asimismo, extendemos una invitación para que todos nuestros oyentes usen el hashtag Sol en Propiedad, para que nos cuenten las inquietudes jurídicas que pretendan resolver a través de nuestro programa y también para que estén siempre en sintonía con nosotros. Bueno, desde esta plataforma digital, quien les habla, Ana María García Rubio, en calidad de directora del Semillero Civil Bienes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, e igualmente acompañando la Dirección de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de La Sabana, junto con nuestro equipo de juiciosos investigadores que nos encontramos en la plataforma, Juan Carlos Castillo, desde la histórica y turística Cartagena, Juan José Pérez desde Cota, Cundinamarca, Miguel Ángel Rodríguez de Bogotá, Distrito Capital. Y volvemos a contar con la participación en este programa de María Gabriela Tovar desde La Arenosa, la hermosa Barranquilla. Hola Ana Gabriela, ¿cómo está el aislamiento preventivo obligatorio en La Arenosa? Hola doctora Ana María, buenos días. Doctora Giovanna, buenos días también para usted. Pues a mí personalmente me preocupa mucho la situación porque aquí parece que la curva no se aplana, pero pues ahí vamos. ¿Pero están juiciosos o no? Porque allá aquí en Bogotá estamos como desordenaditos. No, aquí también sí, a veces, o sea, no piden la cédula para entrar como a los sitios, la verdad la gente como que ya simplemente sale, el centro pues está abierto, entonces como que yo no veo mucho juicio aquí tampoco, doctora. Bueno, Ana Gabriela nos acompañará también en el programa de hoy, porque es la voz de varios oyentes al exponer otras inquietudes sobre la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, con la presencia y saludo muy especialmente a nuestra invitada nuevamente, la doctora Giovanna Rojas. ¿Cómo estás, Giovanna? ¿Cómo te va? Muy buenos días, doctora. Buenos días para todos los colegas en la mesa de trabajo y buenos días para todos los oyentes que en este momento nos escuchan. Bueno, Todo muy bien, afortunadamente. Doctora Giovanna, nuestra audiencia quedó anonadada con esa sabiduría que tiene la doctora Giovanna en seguridad social. Muchas gracias. Y en temas de laboral, por supuesto, pero recordemos que este no es un programa de laboral, sino es un programa de mirar la parte de seguridad social frente a esas implicaciones patrimoniales que tenemos dentro de nuestro esquema de trabajo y dentro de nuestros presupuestos para poder llegar a una vejez con dignidad, ¿no? Eventualmente es como un ahorrito que hay que hacer efectivamente para poder uno vivir con dignidad. Bueno, recordamos en el capítulo pasado, en el programa pasado, la institución jurídica de la seguridad social, pero qué mejor que la doctora Giovanna para darnos un súper resumen de lo que vimos en la sección pasada. Adelante. Así es, doctora Ana María. La semana pasada en este programa estuvimos hablando de el servicio de seguridad social como un servicio obligatorio que cumple con solidaridad, al cual es esencial para todos los habitantes, al cual tienen acceso todos los habitantes en el territorio nacional, ya sea por la solidaridad de los que cotizan, ya que cuentan con unos ingresos favorables y subsidian a personas que no tienen esos ingresos, como lo mencionamos anteriormente, el SISBEN, nivel 1, 2 o 3,
y que cuenta con unas instituciones o entidades que prestan estos servicios como son las EPS, entidades prestadoras de servicios de salud, las ARL, que son las que se encargan de todos los riesgos laborales, los fondos de pensiones, que es de lo que continuaremos hablando el día de hoy, y mencionamos las diferencias entre las enfermedades de tipo laboral, de origen común, los accidentes de origen laboral, de origen común. Pues en esencia hablamos un poco de eso, mencionamos algunos casos, algunos ejemplos y resolvemos algunas inquietudes que hoy a lo largo del programa seguiremos comentando con un poco más de profundidad. Oye, lo importante en la seguridad social, y por favor la doctora Joana me corrige, es que seguridad social implicará dos temas fundamentales, el tema de salud y el tema de pensión. El tema de pensión. Así Salud es, doctora. Y pensión. Digamos Sí, que en el capítulo pasado nos enfocamos más sobre el tema de salud, en todo el tema de las enfermedades que son profesionales o las enfermedades que son de origen común. Pero en este programa nos vamos a cifrar hacia el otro lado de la seguridad social, que es el tema pensional, el tema que realmente necesitamos mirar con una visión futurista, porque generalmente cuando uno es joven y bello, como la doctora Joana, pues eso no es que uno lo tenga dentro de sus cábalas económicas, ¿no? Uno sencillamente dice, bueno, eso algún día me pensionaré, pero no es previsivo en ese sentido. Y la idea sí es hacer un llamado de atención a toda la comunidad para ver la importancia que es de tener un buen régimen de pensión, pensando obviamente en una vejez con dignidad. ¿De acuerdo? Así es, doctora, tal cual lo has mencionado, de esa manera se debe mirar el tema, no con inmediatez, sino pensando a futuro, o en algunos casos, como lo veremos más adelante, si es una contingencia no solo de vejez, sino de invalidez, pensar que el tema sí es la inmediatez, depende de la óptica que se requiera de acuerdo a la situación que se esté atravesando. Perfecto. Pero antes de empezar con estas inquietudes legales, escuchemos el separador de nuestra sección Conversatorio Central por cuenta de nuestra máster de cabina y apoyo logístico, la querida coordinadora de Unisabana Medios, Tatiana Morales. Conversatorio Central en propiedad. Bueno, tenemos a Juan José que tiene muy buenas preguntas, dependiendo de las inquietudes legales que nos han transmitido a través de nuestras redes sociales. Adelante, Juan José, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va, Juan José? Doctora Ana María, doctora Joana, muy buenos días, querida audiencia. Es un placer para mí estar nuevamente con este programa que amamos mucho. Doctora Joana, específicamente le quería decir que escuché el programa pasado y me pareció increíble, me gustó muchísimo, muy interesante, sobre todo por el tema que tocaron. Sin embargo, como lo decía bien la doctora Ana María, recordar es vivir y hoy quisiéramos tocar otra parte de la seguridad social, enfocado en el tema de las pensiones. Doctora Joana, del poco conocimiento que yo tengo entendido que hay tres tipos de pensiones, de vejez, invalidez y de invalidez, vejez y me falta una sobrevivencia. Sí, señora, de sobrevivencia. ¿Nos puede explicar de qué va esto, cómo se constituyen cada una y cuáles son sus características? Claro que sí. Mira, vamos a repetirle a la audiencia para que les quede bien claro. Tenemos tres tipos de pensiones: la pensión de vejez, la pensión de sobrevivientes y la pensión de invalidez. La pensión de vejez, bueno, nos abarca el grueso del programa, diría yo, porque tiene dos regímenes. Entonces, quien quiera acceder a la pensión de vejez tiene la posibilidad de estar en un régimen que es el estatal, que es el régimen de prima media con prestación definida, o en los fondos privados que conocemos como puede ser Porvenir o el Mutual, Horizonte, cualquiera de estos que las personas conocen que no son colpensiones, que se llama régimen de ahorro individual con solidaridad. Para no hacerlo muy tedioso ni un poco yéndonos al texto de la ley, vamos a decir de manera general los requisitos en cada uno. Si la persona va a estar en el estatal, que es Colpensiones, antiguamente el Instituto de Seguros Sociales, que es el que legalmente se conoce como régimen de prima media con prestación definida, los requisitos que debe cumplir son los siguientes. Independientemente de que sea hombre o mujer, tiene que haber cotizado 1.300 semanas durante todo su periodo laboral, durante toda su vida laboral. Y si es mujer, en este año tiene que cumplir con 57 años de edad. Si es hombre, 62 años de edad. Hay muchas, están cuestionando que se va a incrementar la edad, muchas posibilidades de una reforma, pero en este momento los requisitos son la edad de 57 años para las mujeres
y 62 para los hombres, más las 1.300 semanas cotizadas. Es importante aclarar que no es la edad y o las semanas, no, es la edad más las semanas, porque algunas personas tienen esa duda y cuando cumplen, empezaron a trabajar muy jóvenes, se sabe que puede empezar a trabajar desde antes de que se cumpla la mayoría de edad y dicen, bueno, yo ya trabajé 25 años, ya tengo mis semanas cotizadas, van a solicitar la pensión, no se la dan porque no ha cumplido con los requisitos, edad y semanas cotizadas. Eso es para nuestro régimen estatal. Si estamos hablando de los fondos privados, si estamos hablando del régimen privado que se denomina régimen de ahorro individual con solidaridad, ¿qué es lo importante? Como su nombre lo menciona, ahorro individual. Todos los que están en estos fondos cuentan con un fondo privado, un ahorro particular. Es su cuenta, si lo trasladáramos como lo podríamos mencionar en otro aspecto, como su cuenta individual de ahorro en un banco, pero la tienen en un fondo privado. Esta cuenta les genera unos rendimientos y las personas pueden inscribirse con 3 posibilidades, un riesgo algo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo. Eso para hablar de un portafolio que cada cual seleccionaría. Si nuestros oyentes tienen esa inquietud y dirán, bueno, pero ¿cómo hago para saber en qué fondo, qué riesgo? Eso ya es como cada uno lo quiera determinar. Por ejemplo, en ese momento la doctora Ana María se puede querer pensionar con 15 millones, Juan José con 10 millones y yo con un salario mínimo. No tenemos una obligación de pensionarnos con X monto determinado, todos por el mismo monto. No, lo que cada uno aspire a percibir, pero ¿cuál es el requisito acá? Acá no nos vamos a fijar en la edad, nos vamos a fijar en que es una bolsita individual, en una cuenta de ahorro individual y tengo que llegar a cumplir un 110% del capital con el cual aspiro a pensionarme en un futuro. Ese es el requisito importante en la cuenta de ahorro individual. 110% de lo que cada quien aspira. Yo puedo querer un 110% de un salario mínimo, Juan José de 10 millones y la doctora Ana María de una pensión de 15 millones. Lo que cada uno quiera. Cuando se cumple con ese requisito, ya se puede recibir la pensión. Eso es lo importante en cada uno de esos dos regímenes. Eso en cuanto a pensión de vejez, Juan José. Si nosotros vamos a hablar de pensión de invalidez, ¿qué es lo importante? Tener en cuenta que esta pensión se puede dar, como lo mencionábamos hace 8 días, por 2 factores. Porque tuve una enfermedad de origen común o de origen laboral o un accidente de origen común o de origen laboral que me genera una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 50% de pérdida de capacidad laboral o más, 60, 80, lo que sea, y esto no va a mejorar, sino que se va a ir deteriorando poco a poco mi condición de salud, puedo acceder a la pensión de invalidez, pero si además, si soy mayor de 20 años, tengo 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de estructuración del accidente o de la enfermedad. Y si es una persona que tiene menos de 20 años de edad, si cuenta con 26 semanas de cotización en el año inmediatamente anterior a la fecha de estructuración de la enfermedad o del accidente. Ya profundizaremos sobre eso para dejar como un poco los requisitos de la pensión de invalidez. Y si nos trasladamos a la pensión de sobrevivientes, ¿cuáles serían nuestros requisitos? Cuando hablamos de la pensión de sobrevivientes, es aquella pensión a la cual tienen derecho las personas que sobreviven a la persona que estaba cotizando, que tenía derecho a la pensión de vejez, pero falleció, ya sea por un accidente o una enfermedad, no importa qué originó esta muerte. ¿Quiénes tendrían derecho a esa pensión de invalidez? De sobrevivientes, perdón. Las personas que convivían con la persona que falleció, ya fuera su cónyuge o compañera permanente. También podría ir en simultáneo con esta los hijos menores de 18 años de edad que dependían económicamente de la persona fallecida. En este caso quiero aclarar, tanto la cónyuge o compañera permanente supérstite que sobrevivió y los hijos la pueden compartir. En caso de que no existiera ninguno de estos dos, o bueno, que existan estos dos, pero también hijos que tengan de 18 a 25 años de edad y se encuentren todavía estudiando, tendrían el derecho. Dicen que los que tengan más de 25 años de edad no tendrían derecho. Sí lo tendrían si son discapacitados y dependían económicamente de su padre para subsistir. También lo tendrían en caso, a falta de cónyuge o compañera permanente, a falta de hijos, tendrían derecho los padres de la persona que fallece si pueden demostrar que dependían económicamente de esta persona. Y a falta de todos los anteriores, los hermanos discapacitados que puedan demostrar que dependían económicamente de la persona que falleció. En esencia, esto es lo más importante de eso, pero yo creo que a lo largo del programa podremos ir aclarando algunas inquietudes, si una persona puede tener
pensión de sobreviviente y a la vez pensión de invalidez, si los 3 casos se pueden dar, en qué casos no se pueden dar, ya lo iremos aclarando, pues, de acuerdo a las dudas que surjan de nuestros oyentes y colegas en la mesa de trabajo. Doctora Joana, a mí me surge una inquietud con respecto a lo que acaba de mencionar y explicar muy bien la doctora Joana, y es que en el régimen de colpensiones, el régimen estatal, se tiene la idea, y que es cierto, que las personas al cotizar a través de este régimen tienen una pensión para toda la vida, o sea, que le dura toda su vida hasta que se muera, cosa que no pasaría en un fondo de pensiones individual, ya que como es un ahorro individual, pues uno proyecta finalmente el valor que quiere percibir de su pensión, pero si la bolsita se acaba, pues se acabó y ahí quedó, ¿no? O sea, si yo quiero pensionarme con un salario alto o con una pensión alta, no salario, sino una pensión ya alta, pues quiere decir que mi bolsita se va a reducir en el tiempo, porque eso dependerá también del tiempo en que yo aspire a vivir también, ¿no? En ese sentido. ¿Qué tan cierto es esto, doctora Joana? Es cierto, doctora Ana María, porque se generó inicialmente un mito de que los fondos privados era la panacea. Con el respeto de nuestra querida audiencia, no hay de pronto alguno de ellos trabaja en fondos privados, pero lo que quiero decir, sin ánimo de ofender a nadie y sin ánimo de que suene mal, en buen plan, es que inicialmente se le generó un mito a que el estatal era el peor de los fondos. Pero eso no es así, eso depende de las necesidades de cada uno de los cotizantes y de los afiliados al sistema. Porque si yo cuento con un poder adquisitivo muy alto y tengo muy buenos recursos y soy de esas personas que tiene un olfato increíble y tras de todo soy trader y trabajo en bolsa y sé qué acciones se van a disparar, pues me puedo estar afiliando a un fondo como, por decir un ejemplo, All Mutual, que tiene un portafolio, que maneja mucho portafolio a nivel internacional y me pongo en un portafolio de alto riesgo y sé que las acciones en China se iban a disparar, entonces quise que mis acciones estuvieran, mi dinero lo invirtieran en acciones de Medio Oriente, pues claramente mis acciones se dispararon porque yo sabía eso, conocía el tema y mis rendimientos fueron súper altos. Pero si nos trasladamos a la época actual, que los fondos privados prácticamente están en este momento agonizando, que tuvo que entrar a subsistir, a suplir esa necesidad el Estado, a cubrir y a trasladar más de 20.000 afiliados inmediatos a las pensiones de Colpensiones, a cubrir sus rendimientos, nos damos cuenta que no es tan cierto este mito de que los fondos privados iban a ser la maravilla, eran lo ideal, porque ya nos dimos cuenta que en situaciones de crisis coyuntural como la que estamos atravesando, están en riesgo, están quebrando y el Estado entró a subsistir, a suplir esas necesidades de ellos. Entonces no es tan cierto como lo decían. Además que tenemos que ver otra cuestión, que si llegara a haber pérdidas en Colpensiones, como es un fondo estatal, el Estado entra a suplir y a garantizar los dineros de los afiliados, mientras que en un fondo privado esto no sucedería. Pero la gran mayoría de las personas tiene la imagen de todo lo contrario, que el fondo privado es el que les va a garantizar una pensión alta, pero si nos hemos dado cuenta, muchos colegas de ustedes en emisoras como la W, en el tema del día, han puesto este tipo de temas y han dicho una persona pensionada que ingresó creyendo que Colpensiones le iba a dar muy poco y se fue a un fondo privado, se están dando cuenta que si devengaba 2 millones, su pensión viene siendo un salario mínimo. No alcanza a ser ni siquiera la mitad de lo que percibía como ingreso salarial, retribución de su trabajo. Y una persona no está acostumbrada a subsistir con menos de lo que ganaba. Ha sido un detrimento patrimonial para ellos. Entonces yo creo que hay muchos mitos al respecto y se trata de criticar mucho lo estatal, pero realmente en la práctica vemos que el Estado ha sido quien está pensionando mejor a sus afiliados. Yo creo que eso se ha evidenciado en muchos temas, en muchas revistas, en muchos reportajes y desafortunadamente en este momento que estamos atravesando el COVID-19, vemos que Colpensiones es quien está subsidiando pensiones públicas y privadas, realmente. Entonces, pues creería que eso depende de cada uno, pero en este momento vemos un poco más de solidez y más de solvencia en los fondos estatales. Pues sí, lamentablemente yo soy una de esas personas que se dejó convencer hace muchos años, cuando estaba muy joven, estaba en el boom de los fondos de pensiones en boga, después de la ley 100, que sencillamente nos parecía la panacea, y yo fui una de las personas que me dejé engatusar en ese sentido. Muchos caímos, doctora, muchos.
con mucho respeto, pero sí, y ya desafortunadamente me pellizqué muy tarde como para cambiarme nuevamente a Colpensiones, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. María Gabriela desde Barranquilla quiere hacerle una pregunta muy especial de uno de nuestros oyentes. María Gabriela, adelante que la doctora te escucha. Hola, doctora. Y te ve. María Gabriela, muy buenos días. Mi pregunta es, ¿qué es el Fondo Voluntario de Pensiones? Cuando estamos hablando del fondo voluntario nos estamos refiriendo al régimen de ahorro individual, que justamente está diciendo que no tienes una prestación definida como en el régimen de prima media, sino que voluntariamente puedes hacer tus aportes. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si yo vengo en este momento 2 millones de pesos y estoy en Colpensiones, sé que todos los meses voy a cotizar un 16% de lo que yo recibo mensualmente. En el régimen, en el fondo voluntario, si yo tengo ingresos, digamos que yo soy una persona comerciante, entonces este mes me fue divinamente y recibí ingresos, utilidades de 20 millones por un negocio. El siguiente mes no fue tan bueno y recibí 10 millones de pesos. Voy cotizando sobre lo que yo deseo y si yo tengo más ingresos, puedo hacer voluntariamente un aporte mayor. Pero ¿qué se ve reflejado? Que en un futuro, cuando yo tenga lo que explicaba la doctora Ana María, mi bolsita de ahorro individual y haya superado mi 110%, con una edad inferior a la que yo esperaba pensionarme a los 50 años, pero resulta que a los 45 años tuve un ahorro inferior al 110% que esperaba, entonces puedo retirarme con el monto al cual aspiraba percibir cuando tuviese 50 años, o a la inversa. Yo en ese momento tengo 60 años, esperaba pensionarme a los 50, pero resulta que con esta crisis se me generó un detrimento en mis ingresos muy alto y no pude cumplir con el 110%. Me toca seguir cotizando hasta que pueda cumplir ese 110% para poder pensionar. Entonces, ese es mi fondo voluntario. Excelente. Gracias. Juan José, adelante que tenías una inquietud. Juan José. No, señora, no era inquietud, sí, señora, que estoy. Era más lo que estaban hablando con la doctora Giovanna, y es que yo también cuando empecé a laborar, también me dejé convencer con el tema de los fondos privados y posteriormente me puse a estudiar el tema con mi papá y él me explicó la diferencia entre los dos regímenes que existen actualmente y pues todavía, pues yo sé, tengo unas poquitas semanas que cotizar, porque son poquitas, pero yo creo que es lo que dice la doctora Joana, es muy cierto. Actualmente es Colpensiones quien está solventando la mayoría de pensiones actualmente. Entonces sería, no sé, es una buena exhortación que hace la doctora a preferir en cierto modo a Colpensiones que los fondos privados, salvo que uno devengue mucho dinero y pues uno tenga mucho dinero como la doctora Ana María. Mentiras. Tengo ganas de trabajar con gente. Pero por lo menos yo yo sí fui una de las personas que a mi hijo sí le dije desde el principio que empezara a cotizar en Colpensiones. Y no es porque quiera hacerle la cuña a Publicidad. Colpensiones, pero creo que es un régimen mucho más favorable en el tiempo que lo que puede ser un fondo de pensiones de ahorro individual. Ahora bien, yo no sé qué tan cierto sea que deben tenerlo, un reasegurador para el tema que cuando eventualmente esos dineros de pronto se lleguen a acabar por alguna circunstancia o contingencia, pues deben tener deben tener algún tipo de seguro que pueda responder por la plata de los cotizantes, me imagino. ¿No, no es así, doctora Joana? Sí, doctora, ese es un requisito, es una exigencia de la ley porque ellos también están vigilados por la Superintendencia Financiera. Pero el tema es que siempre las aseguradoras van a tener hasta un monto en que van a responder y van a buscar exclusiones por todo lado para poder exonerarse de la responsabilidad. Entonces, pues ahí está el dilema, ¿no? ¿Qué tanto Se deberían debate. responder? Y que solo podrían responder hasta el monto del capital que tengan en ese momento. Entonces, bueno, ahí seguiríamos con nuestra controversia. Sí, no es un tema fácil, desafortunadamente. Juan Carlos tiene otra inquietud de sus oyentes. Adelante, Juan Carlos, en Cartagena. ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Buenos Bueno, días, Juan Carlos. yo quisiera pues hacer una pregunta, porque es que yo estoy aprovechando este programa para evaluar qué es lo mejor para mí, porque yo creo que ya es hora de empezar Eso a está bien que cotizar. lo piensen. Sí. Digamos, aquí yo tengo 20 años, a los 20 años yo empiezo a cotizar en régimen de ahorro individual. A los 60 años, pues digamos que no he alcanzado todavía eso.
todo ese dinero que yo coticé desde los 20 años hasta los 60, yo lo puedo sacar pues de donde lo tenía. O sea, eso se puede o simplemente tengo que esperar a cumplir un requisito o algo. Juan Carlos, te voy a responder con dos figuras jurídicas. Primero, ¿qué puedes hacer cuando no cumples los requisitos? Y segundo, un consejo para nuestra audiencia joven. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería la forma en la que deberían de pensar su mentalidad actual versus lo que dijo la doctora Ana María, versus cómo pensaría una persona mayor? Comienzo respondiéndote con las figuras jurídicas que existen legalmente en caso de no cumplir los requisitos en cada uno de los regímenes para el tema de pensión de vejez. Entonces, Juan Carlos nos decía, ¿qué pasa si yo tengo 20 años y estoy en un régimen de ahorro individual y a los 60 no cumplí con los requisitos que sería cumplir con el 110% del capital con el cual él aspiraba a pensionarse? Y como él vive en Cartagena y tiene un estilo de vida, quería pensionarse con unos 15 millones, entonces en este momento solo le da para obtener 10 millones. ¿Cuál sería la figura jurídica que le brinda este régimen privado? Una devolución de saldos. ¿Qué quiere decir? Que él tiene la edad para pensionarse, que él ya cumple con una edad, pero se da cuenta que porque en ese momento cuando tenga, no sé, digamos que él puso el ejemplo de 50 años, se da cuenta que sus ingresos ya no le van a permitir cumplir con el 110% de su capital porque supongamos que hipotéticamente él trabajó en una petrolera y el tema de petróleo está un poco complicado en ese momento. Entonces él dice, no, mis ingresos ya se bajaron a la mitad, ya no puedo con esto porque monté un negocio alternativo, pero los ingresos no son igual de buenos que cuando estaba trabajando en la petrolera. ¿Qué puede hacer en ese momento? Él se puede acercar al fondo privado y decir, por favor, como no cumplo con los requisitos para pensionarme, entrégueme la devolución de los saldos que he venido ahorrando durante todo este tiempo, durante los 30 años que estuve trabajando. Y ellos le entregan esos saldos de sus aportes, de las cotizaciones que hizo durante todos los 30 años que estuvo aportando al fondo privado, más los rendimientos que dio. Pero es importante aclarar algo, que estos regímenes privados, estos fondos privados funcionan como funciona una sociedad. También genera o ganancias o pérdidas. Él pudo haber ahorrado X patrimonio, digamos que 1.200 millones, y en ese momento puede que le entreguen o 1.500 millones o que le entreguen 700 millones. Si fuese una persona que en este momento va a retirar sus fondos, como sus ingresos, como está en este momento el tema, muy seguramente todos los de ahorro individual que van a retirar sus ingresos se fueron a pérdida. Están en este momento recibiendo mucho menos de los que aspiraban tener nada más sin rendimientos, tener ahorrado. Esa es una realidad que se vive en los fondos privados. Ahora, si nos vamos al esquema estatal, al régimen de prima media con prestación definida, la realidad sería otra, que lo mínimo que va a tener la persona es lo ahorrado. O sea, ellos sí le garantizan lo que ahorró. Puede que sin rendimientos o con un rendimiento muy bajo, porque la crítica es que ellos como que invierten en algo más estable, no se van como a riesgos tan altos. Por ejemplo, en bonos de Estado que no generan un rendimiento muy alto, pero es algo seguro porque siempre van a tener un porcentaje de ganancia. En este caso, la figura, ¿cuál sería? Supongamos que Juan Carlos tiene 62 años de edad porque es hombre, pero tiene 1.000 semanas cotizadas. O sea, cumple con la mitad de los requisitos, cumple con la edad, pero no cumple con las semanas de cotización. ¿Qué puede pedir Juan Carlos? Que le hagan una indemnización sustitutiva, que es la misma figura. Devuélvame todo lo que he ahorrado, se lo entregan y con su rendimiento que tenga en ese momento, pero no tendrá la pensión periódica mensual, no tendrá esa pensión que aspira a recibir de por vida mensualmente. Sí tendrá su devolución del dinero de las cotizaciones que ahorró bajo la figura de la indemnización sustitutiva. No sé si te queda claro eso, Juan Carlos. Pero entonces tengo una pregunta. Ah, qué pena, Juan Carlos, si te quedó claro. No, doctor, adelante. ¿Sí? Quería hacer, a raíz de la pregunta de Juan Carlos, tengo a su vez otra pregunta de acuerdo a la contestación de la doctora Listo. Joana. Y cuando la doctora Ana María haga la pregunta, quiero continuar con la segunda parte que quería responderles para nuestra Señora, audiencia juvenil. es que si no se nos va perdiendo un tema importante. Tranquila, doctora. En Colpensiones, si por ejemplo soy cotizante de Colpensiones y no cumplo requisitos como dice Juan Carlos, yo sí puedo retirar entonces mis ahorros, o sea, puedo solicitar que me hagan la devolución de lo cotizado. Sí, bajo la figura de indemnización sustitutiva, pero Indemnización sustitutiva. solamente cuando se ha cumplido la edad.
Porque si yo en este momento pienso que me voy a ir a estudiar a otro país y sé que me voy a vivir, en ese momento me voy a casar con un extranjero y sé que me voy a ir a vivir a España, por un caso hipotético, y sé que en ese momento tengo 50 años y no voy a cotizar porque mi esposo me va a mantener y no voy a cotizar los otros 7 años que me faltaron. No puedo ir a retirar, a decir, señores Colpensiones, devuélvame lo ahorrado, porque ellos lo primero que me dicen es, ojo, tiene que cumplir con uno de los dos requisitos, o las semanas o la edad. En este caso tendría que tener la edad porque no tengo las semanas cotizadas. Me entregan esa figura de la indemnización sustitutiva única y exclusivamente cuando haya cumplido los 57 años de edad, en mi caso que soy mujer, y si fuera Juan Carlos como hombre, los 62 años de Pero, edad. Antes no me lo entrega. entonces, o lo uno o lo otro en Colpensión. O lo uno o lo Pues, otro, si es en el caso de pensión de vejez. Es distinto el pensión de escenario vejez, cuando estemos hablando ya, de una pensión por invalidez. sí es. Es distinto el escenario, obviamente, pues ya lógicamente, si estuviéramos hablando de un fallecido, No, pero sobreviviente. el caso voy a Solo poner pensión de vejez, sí, señora. el ejemplo de Juan Carlos, que fue únicamente de vejez. La cuestión es, si estoy en fondo individual, entonces, doctora Joana, para nuestra audiencia, yo sí puedo solicitar antes de cumplir los requisitos, o sea, si yo no quiero llegar hasta cumplir los requisitos de pensión, puedo solicitar la restitución de mis cotizaciones, pero eso dependerá entonces de la fluctuación del mercado, es lo que entendí, ¿sí? Pero en el ahorro individual también le El exigen ahorro individual. aproximarse a la edad, porque no es que yo empecé a ahorrar y a los 2 años lo retiro. No, le exigen aproximarse a la edad también. Aproximarse, pero no cumplirla, o sí, o tiene No, una que cumplirse. no, se tiene que aproximar. Creo que en este momento el requisito es que tienen que tener mínimo 50 años de edad para empezar el trámite. Estamos hablando de las pensiones, tenemos que tener algo claro para nuestra respetada audiencia. Estamos hablando de que en este momento la edad es esta, 57 años para las mujeres, 62 para los hombres, pero ojo, porque hay personas que estaban con el derecho adquirido, que quiere decir que cuando ellos empezaron a trabajar, los regía otra ley. Pueden estar bajo la ley 789 y ellos tienen, en este momento hay personas que tienen otro régimen de 55 años de edad, 60 años de edad los hombres. Ya tenemos muy pocos casos que yo creo que son contados con los dedos de la mano de unas personas que estaban bajo una figura que se llama régimen de transición, que lo cubría la ley 100 del 93, que antes de tener estos requisitos que yo mencioné, tenían simplemente que cumplir con 20 años de trabajo, sin importar la edad. Por eso muchas personas dirán, pero ¿cómo así si mi abuelo se pensionó de 38 años? Sí, porque seguramente empezó a trabajar a los 18, trabajó en una compañía durante 20 años o cotizó durante 20 años y se pensionó muy joven. Otras personas estarán diciendo, pero yo tengo un tío que es policía y se pensionó de 40 años. Son regímenes diferentes los de las fuerzas militares, los del magisterio, que solamente tienen que trabajar 20 años y se pensionan. Es Los diferente. Ecopetrol también. Sí, También señora. tenía el Y Ecopetrol, ¿no? también tenemos unas condiciones especiales para las personas que trabajan con sustancias ionizantes o rayos X. Entonces, acá estamos hablando globalmente de manera general. Hay Correcto. algunas excepciones porque nuestra respetada audiencia dirá, pero yo tengo un familiar, yo tengo alguien que se pensionó diferente. Claro, son regímenes excepcionales. Acá estamos hablando en materia general de los Normal. trabajadores particulares y privados, el régimen general. Lo del régimen de transición que mencionamos, que ya prácticamente son contados con los dedos de la mano, es que algunas personas que cuando salió una ley, la menciono solo como porque sepan de cuál nos referimos, el acto legislativo número 1 de abril 1 de 2004, que decía que cuando las personas tenían 35 años de edad las mujeres o 40 años de edad los hombres, o estaban cercanos a esa edad y salió esta nueva ley 100 del 93, que cambia las condiciones y les pide 50, en ese momento eran 50 años de edad y 55 los hombres, por eso digo que ha incrementado progresivamente, muy seguramente, Dios no lo quiera, pero el otro año hay una reforma personal y van a ir incrementando de 2 años porque supuestamente el proyecto de vida se ha ido alargando. Entonces, la expectativa de vida, perdón. Entonces, esas personas que tenían ese derecho adquirido, que ya estaban prontos a cumplir, les permitieron bajo un régimen de transición tener esos 20 años de trabajo que se les respetaran si tenían 35 o 40 años de edad y hoy en día se pensionan bajo el régimen anterior, pero son casos muy, muy contados, son muy pocos. Por eso es importante aclarar que sí, algunos estarán diciendo, pero eso no es cierto porque mi papá tiene 40 años y se pensionó. Si son de las fuerzas militares, les rige el mismo tema, solo tienen que cumplir con 20 años de servicio, porque se supone que están expuestos a más riesgo, tienen que exponer su vida diariamente, entonces son regímenes diferentes, pero acá lo que estamos tratando es en materia general, no las excepciones.
Juan Carlos, la doctora Joana ya te contestó las dos, la pregunta compleja que le hiciste. No, no, sí, y al final, ¿cuál es el consejo para los jóvenes? Fondo Perfecto, privado. Carlos, muchas gracias. No, quería irme a otro tema un poco más. Pues si nos fuéramos, Juan Carlos, a lo que estamos diciendo, yo diría que para una garantía, y sin querer atropellar a nuestros oyentes que de pronto trabajen en fondos privados, y acá no tenemos ningún tipo de publicidad o de payola, lo digo con todo respeto, yo diría en este momento que Colpensiones, que el Fondo Estatal es el que nos va a garantizar realmente estabilidad. Pero lo estoy pensando respecto a lo que dijo la doctora Ana María iniciando el programa. Cuando ella abrió el programa, dijo algo que era muy cierto, que las personas jóvenes no están pensando en su vejez, están pensando, si a ti en este momento te dicen que prefiere ganarse 10 millones líquidos y le cotizo sobre 5 millones o ganarse 7 millones y le cotizo sobre el total, muy seguramente una persona como tú va a decir ganarse 10 millones porque quiere salir con la novia a un buen sitio a comer, quiere salir a rumbear a buenos sitios, quieres tener el último modelo en tu carro, quieres ahorrar para una casa de tal manera, estás pensando en liquidez, en tu buen estilo de vida en el momento, no estás pensando a futuro. Y eso pasa muchas veces, que una empresa le ofrece a una persona más salario, pero cotizándole sobre un porcentaje menor, que fue lo que hablamos la vez pasada, que es el IBC, su ingreso base de cotización para los aportes a seguridad social. Lo recuerdo por si algunas personas no estuvieron conectadas, algunos de nuestros oyentes. En salud van a cotizar el 12.5%, el empleador le cotiza el 8.5% y el trabajador el 4%. En pensiones va a ser un aporte del 16%. Los empleadores van a cotizar el 12% y los trabajadores el 4%. Entonces, ¿qué pasa? Que si una persona le están cotizando sobre 10 millones, en el momento de pensionarse, sobre esa es que le hacen el cálculo actuarial para su pensión. Pero si la persona gana 15 millones y su base salarial era sobre 10, claramente su pensión no va a ser ni siquiera 10 millones, va a ser mucho más bajito, pero la persona no piensa eso en el momento. Un muchacho como tú, Juan Carlos, joven, guapo, lleno de vida, ¿qué piensa? Que su vida está garantizada. Entonces, ¿qué tienes que pensar tú? Que no solamente... te dijeron. Sí, ahí le dije atractivo y todo. Lo que estamos diciendo es que a futuro tú estás pensando que cuando seas una persona de edad vas a recibir esa pensión, pero uno tiene muchas otras contingencias y riesgos. ¿Qué pasa si tienes un accidente y quedas inhabilitado para trabajar? Eso es lo que se tiene que pensar. Hay un caso muy conocido, bueno, hay casos sin mencionar, no hay nuestra querida audiencia, de pronto trabaja en esas empresas, hay casos de empresas conocidas donde ha ingresado un trabajador y a los 2, 3 días de haber ingresado tiene un accidente, queda en coma y han tenido que cubrirle la pensión de invalidez a él y cuando falleció 1 año y medio después, de sobreviviente a su mamá que dependía económicamente de él. Entonces, eso es lo que debe pensar una persona joven, que no solamente se corre un riesgo pensando futuro con la vejez, sino que pueda haber un caso de invalidez o Dios no lo quiera, un riesgo mucho mayor aún, un accidente que pase y cuántos trabajadores no han cruzado la calle, los atropella un carro y tiene una pensión de sobreviviente para sus padres si dependían económicamente de él. Eso es lo que debe pensar, que una persona joven nunca piensa en esas dos contingencias. Siempre que le hablan de pensión, en su mente está la vejez, pero las personas no han tomado conciencia de que existe la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente. Ese era mi consejo para los jóvenes, para la audiencia joven que nos está escuchando, que hay que pensar no solamente en liquidez, sino en cubrir los riesgos que pueden suceder y que no solamente tenemos que creer que estamos exentos de eso, sino que puede llegar una posibilidad de esas, que ojalá no suceda, pero tenemos que pensar en cubrirla. Muchas gracias, doctora Joana. Qué importante es reflexionar sobre este tema y por eso les decía que todo tiene que ver con bienes, ¿no? Esto es una materia transversal. Efectivamente, Claro. todo lo que tiene contenido patrimonial toca mirarlo con lupa. Vamos a darle la palabra a Laura, que tiene una pregunta muy interesante, Laurita, hacia la doctora Joana. Adelante, Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, doctora. Buenos días a ambas. Buenos días. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, gracias. Yo quisiera preguntar, ya que estamos hablando de qué es lo más ventajoso siendo joven o siendo mayor, sobre los beneficios de los fondos privados para balancear un poco el tema de Colpensiones. Sí, que le estamos dando Perfecto, no, Laura, muy importante. Te agradezco tu intervención. Y mira, hay gente que es increíble, y como lo decíamos, perdón la expresión popular, tiene un olfato increíble para los negocios. Hay gente que en este momento yo tengo un bebé de 1 año y uno sí se da cuenta que cuando era soltero mi mentalidad era otra.
Cuando me cansé, ya empezamos a proyectar un poquito más las finanzas, como que ya uno empieza a decir, toca ahorrar un poquito más, ya no gastar tanto. Ahora si a mí me dicen, invierta en algo riesgoso, lo pienso 10 veces porque digo, si me sucede algo, ¿con qué va a quedar mi bebé? Pero una persona Claro. joven como tú, una niña con todo el futuro por delante, no le tiene miedo a eso y los jóvenes invierten en alto riesgo y definitivamente les va muy bien. Exacto. Laura, tú harías eso y definitivamente te va muy bien. Pero hay gente de verdad que yo sí pienso que tiene un olfato increíble para hacer eso y en estos fondos privados la ventaja es que tú decides cómo quieres invertir. No te invierten tus fondos de la manera en que ellos quieran. Se sienta un asesor comercial contigo y te dice, tengo 3 portafolios, uno de alto riesgo, uno de medio riesgo y uno de bajo riesgo. Escojamos en cuál quieres invertir y te van contando. Nosotros invertimos en flores, invertimos en petróleos, invertimos en oro, en exportaciones, en las bolsas. Hay unos que son como más a nivel nacional, entonces dicen invertimos en tal cosa, en bonos del Estado. Hay otros que son más internacional, invertimos en bolsa de Nueva York, en bolsa de Suiza y en Oriente, que acá poco, creo que solo uno invierte en las bolsas de Oriente. Entonces, esa es la ventaja de estos fondos, que tú decides cómo quieres que se den tus rendimientos. Ahora, otra ventaja, que tú decides con cuánto te quieres pensionar y no es con lo que te impongan digamos, como prestación definida. Tú no tienes una prestación definida, sino el monto de capital con el cual tú te aspires a pensionar. ¿Qué otra ventaja veríamos? Veríamos que en este régimen no hay solidaridad como en el de Colpensiones. Quien gana más regala un porcentaje de su salario para cubrir las personas que son subsidiados, que no son cotizantes, sino subsidiados como los regímenes de nivel de Sisbén 1 y 2, que tenemos varias figuras de las cuales no hemos hablado, que son ayudas económicas como beneficios económicos periódicos, Colombia Adulto Mayor, otra serie de ayudas que el Estado da. Acá tú no haces eso. Acá tu cuenta es una cuenta de ahorro individual que no la toca nadie más. Es tuya. Y si tú invertiste asertivamente, pues ganaste unos rendimientos increíbles. Si tienes un fondo medio y no quieres algo tan arriesgado, puede que ganes, no mucho, pero no pierdes. Si obviamente es una persona que no toma buenas decisiones, también corre el riesgo de perder, pero las ventajas de estos fondos son que tú decides cómo van a invertir tu dinero. El patrimonio lo manejas de la manera en que tú lo escojas. Seleccionas las posibilidades de tu portafolio y a futuro ves que te puedes pensionar con una pensión más alta de la que tú esperabas y si quieres ahorrar un poco más de lo que ya venías haciendo, lo puedes hacer. Puedes hacer aportes voluntarios para incrementar esa bolsa de liquidez que tú tienes y es ese patrimonio que estás teniendo en una cuenta individual. Que mucha gente dice, es que a mí no me gusta una cuenta colectiva, yo quiero tener un ahorro individual. Ese es tu ahorro individual en el fondo privado. Sí, yo prefiero la cuenta individual toda la vida. Pero sí, efectivamente tiene mucho que ver con la pregunta que decía María Gabriela antes, ¿no? De los fondos voluntarios de pensiones. Eso es la opción, entonces, por lo que entendemos, doctora Giovanna, que lo Sí, tiene señor. un fondo privado, no lo tiene un fondo estatal, por ejemplo. No tiene un fondo estatal. Hacer ahorros adicionales para tener un mejor ingreso en un futuro, ¿sí? Correcto, sí, señora. Pero sobre el tema que acaba de decir la doctora Giovanna, Miguel Ángel además tiene una pregunta adicional que nos están trasladando por las redes sociales. Miguel Ángel, adelante. Claro que sí, doctora. Y esta pregunta va más enfocada a un caso hipotético que yo creo que sucede mucho. Y es que es cuando la información es errónea o poco clara por parte de los fondos privados y quizá de algún tipo de engaño. ¿Qué sucedería si el futuro cotizante hace la vinculación con el fondo privado, pero pues se da cuenta que con el tiempo era mejor un fondo estatal bueno, qué puede hacer en este tipo de casos? Miguel Ángel, muchas gracias. Para nuestra respetada audiencia es muy importante aclarar eso porque yo creo que muchos fuimos víctimas de esos casos, como lo mencionó la doctora Ana María y como tú lo estás diciendo. Yo también, que nos dimos cuenta que no era tan buena la oportunidad como ellos lo estaban mencionando y decidimos que queríamos hacer un traslado a otro fondo. Estamos en el régimen de ahorro individual, que son los fondos privados, y queremos pasarnos al régimen de prima media, que es el del Estado, Colpensiones, antiguamente Instituto de Seguros Sociales, y queremos hacer la figura que legalmente se denomina traslado. Lo podemos hacer. ¿Cada cuánto se puede hacer un traslado entre regímenes? Cada 5 años. Entonces, quiero que los oyentes tengan claro algo. Si yo me cambio de Horizonte a Porvenir, es un cambio de fondos. Ese cambio de fondos yo lo puedo hacer cada 6 meses. Yo no puedo amanecer hoy queriendo estar en Porvenir
y mañana queriendo estar en Horizonte y pasado mañana queriendo estar en All Mutual. Si yo soy una persona inestable o esas personas que son indecisas que realmente lo vemos, como que están en reuniones sociales, está hablando la familia y dice, no, yo estuve en All Mutual y genial el rendimiento, ay, yo estoy en Porvenir y no invierto también. Entonces, no es que, bueno, mañana voy y me cambio y a la otra semana estuve en otra reunión con amigos, no, pero a mí me parece mejor Horizonte. No, no lo podemos hacer. Esa indecisión no puede estar brincando cada semana de fondo en fondo. Yo puedo hacer un cambio de fondos cada 6 meses. Tengo que tener una estabilidad mínima de 6 meses en un fondo para poder cambiarme a otro. Pero de régimen estatal a privado o viceversa, privado a estatal, puedo hacer un traslado. Legalmente la figura se llama traslado cada 5 años. Y es muy importante aclarar que si yo en este momento tengo 48 años o 50 y siendo mujer tengo que pensionarme a los 57 años, faltando 10 años para cumplir el requisito de mi pensión, no me puedo trasladar ni de régimen ni de fondo, o sea, no puedo hacer un traslado. Es importante, nuestra respetada audiencia, que tengan claro que faltando 10 años para cumplir la edad de pensión, no me puedo trasladar. Lo puedo hacer antes de los 10 años y puedo hacer un cambio de fondo cada 6 meses. Es muy importante aclarar y gracias Miguel Ángel por tu pregunta porque es algo que nos ha sucedido a muchos. Y entonces tenemos que hacer un traslado, un cambio de régimen y es importante saber que lo puedo hacer cada 5 años y si es entre fondo cada 6 meses. Gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Pero entonces yo tengo una pregunta adicional a raíz de la pregunta de Miguel Ángel. En el caso mío, por ejemplo, que yo ya no puedo tener 10 años antes de cumplir la edad, ¿qué posibilidades hay que eventualmente alegando de pronto un vicio del consentimiento en la información porque me manipularon y demás, no me podría llegar de pronto a través de algún tipo de acción judicial, podría llegar a cambiarme de régimen hacia el régimen estatal? Doctora, es muy importante tu pregunta y es muy clara la aclaración que tú misma hiciste al mencionarla, porque si la persona se quiere trasladar porque se dio cuenta que se equivocó, no lo puede hacer. Pero si logra demostrar, acudiendo al ordenamiento jurídico, que realmente ante un juez laboral logra demostrar que realmente tuvo un vicio del consentimiento, llámese error, fuerza, dolo, que fue constreñida, fue obligada mediante engaño a inscribirse en determinado fondo, lo podría hacer mediante un proceso judicial y eso se da a nivel jurisprudencial que sí se han dado casos mínimos. Es un porcentaje minoritario, pero sí se ha presentado porque ha podido demostrar ese engaño del cual fue víctima y que sufrió bajo un vicio de consentimiento, sufrió el tener que trasladarse a otro fondo. Muchas personas han alegado eso, lo han invocado y realmente se han dado casos porque en algún momento sus propios empleadores coartaban la libertad y les hacían llenar los fondos, los formularios de determinado fondo. Así es. Qué buena respuesta, doctora Joana. Ahí lo que tocaría evaluar es si merece la pena o no dar la pelea. Sí, sí, señora. Cada caso particular es muy diferente, ¿no? Respetados oyentes, porque nuestra audiencia dirá, yo lo puedo hacer. Tienen que saber que en un proceso lo que se debe tener son las pruebas. No es cuestión de palabras, sino es un tema de un debate probatorio que se puede mostrar ante un juez toda la evidencia pues, del caso respecto a cada situación particular. No se dejen guiar porque mi amigo hizo esto, mi amigo se pensionó, se cambió, yo también. Tienen que evaluar su situación particular porque cada caso es muy diferente y hay elementos distintivos de uno a otro caso, por más de que sean el mismo cargo que desempeñaban, cada uno posiblemente puede estar bajo una ley diferente, entonces cada caso se debe evaluar particularmente. Por supuesto. Laura tenía otra pregunta muy interesante que es recurrente además. Adelante, Laura. Sí, doctora, es bastante recurrente escuchar sobre los bonos pensionales. Yo la verdad no ni idea qué es eso, o sea, quisiera pedirle a la doctora Joana. Son chiquitos. Laura, es genial que nos menciones esto porque muchos oyentes deben de estar con esa inquietud. Te agradezco mucho tu intervención, Laura. Los bonos pensionales, para explicárselo a nuestra respetada audiencia de manera muy sencilla, es un rendimiento, un beneficio que se le daba a aquellas personas que se encontraban antiguamente en el Instituto de Seguros Sociales, hoy en Colpensiones, resumiendo en el fondo estatal, en el régimen de prima media con prestación definida, y tuvieron un traslado a un fondo privado, a cualquiera de los fondos que hemos mencionado anteriormente, pero ojo, mucha gente siempre dice, bueno, no me han reconocido mi bono pensional.
es que la gente cree que todos los habitantes tenemos derecho al bono pensional y no es así. Esto es un gran mito. Tienen derecho solamente los que se trasladaron de Colpensiones o en su momento el Instituto de Seguro Social a cualquiera de los fondos privados que tenemos, pero en el momento de su traslado ya habían hecho una cotización superior a 150 semanas o mínimo 150 semanas de cotización. Y eso fue como un bono extra, un plus que se les dio de rendimientos bajo la figura de bono pensional. Se trasladaba y aparte se pedía el traslado del bono pensional, que eran los rendimientos que tenía cuando se encontraban con pensiones y se fue a Porvenir, a Horizonte o al Mutual, a cualquiera de estos fondos privados. Es muy importante tener claro que es del régimen estatal al privado. Muchas personas que se pasan de Porvenir a Colpensiones, señores, es que no me han dado mi bono pensional, y se ponen, hacen la queja, su PQR, llenan formularios, no tienen derecho única y exclusivamente cuando hay traslado de fondo estatal a fondo privado y se ha cotizado 150 semanas. O sea, tenemos que tener un mínimo de 3 años de cotización para tener acceso a este premio denominado bono pensional. Muchas gracias, Laura, por tu pregunta, porque yo creo que a muchos oyentes les hemos absuelto esta duda que seguramente es una de las más comunes en el tema pensional. Sí, doctora, muchas gracias. Además, podríamos, pues entonces hagamos un pequeño recuento. Yo tengo que cotizar 3 años, digamos, en Colpensiones para tener derecho al bono pensional cuando haga el traspaso a una entidad privada. Traslado, exacto. Haces un traslado de fondo estatal al privado y has cotizado 3 años o 150 semanas. Muy bien, muy bien. El tiempo se nos está agotando, pero voy a darle la última palabra, la última pregunta a Juan José, porque es un mito muy común que me interesa que los oyentes lo puedan escuchar. Adelante, Juan José. Doctora, sí señora. Mi última pregunta, doctora Yana, es básicamente la siguiente frase que la solemos escuchar muy comúnmente en nuestro argot popular, y es la siguiente: ¿por qué cotizar a pensión si como van las cosas yo no me voy a pensionar? ¿Esto es un mito en las pensiones o qué considera, doctora Yana? Juan José, muchas gracias. Es un adagio popular que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado y seguramente ustedes siendo jóvenes más que nadie. No pierda su dinero cotizando, mejor cómprese un inmueble, mejor cómprese, invierta en acciones, pero realmente si concluimos resumiendo lo que hemos mencionado y no solamente bueno, yo espero que todo el mundo pueda recibir más adelante una pensión de vejez, es el ideal que todos tenemos y lo veo que no es una utopía. Pero si realmente concluimos mencionando que no solo existe el régimen de pensión de vejez, sino que tenemos derecho a una pensión de invalidez o sobreviviente, claramente sabemos que si tú en este momento has cotizado siendo una persona joven y te llegara a suceder algo, sí es un plus haber cotizado porque así en este momento tengas 22 años de edad, de por vida el Estado te tiene que garantizar al 100% tu pensión de invalidez. Así no puedas volver a trabajar, siempre vas a tener un ingreso. Así única y exclusivamente hayas cotizado durante toda tu vida 50 semanas, un año. Toda la vida vas a seguir recibiendo una pensión. Yo diría que si nos paramos en ese escenario, a cualquier persona se le recomendaría cotizar para pensión. Entonces, si vemos costo-beneficio, coticé un año, teniendo 20 años de edad, coticé teniendo menos de 20 años, coticé 26 semanas. Es que ni siquiera estamos hablando de un año, estamos hablando de medio año. Trabajaste medio año y tienes 40, 45 años, seguiste recibiendo durante 25 años una pensión habiendo trabajado solo 6 meses. Si lo vemos así, es una ganancia, es un bono extra que nos tiene. Claro, nada te va a rentar como eso, absolutamente nada. Entonces eso sería. Y quiero aclarar algo que me dijo Laura anteriormente con lo del bono pensional. Discúlpame, Juan José. Quiero aclarar que cuando hablamos de las cotizaciones, también acá en materia de pensión de invalidez, no tienen que ser continuas. Eso es algo también positivo. Tiene que ser, yo puedo estar trabajando, yo en ese momento puedo tener 50 años y cuando tenía 30 años trabajé, coticé un año, cuando tenía 32 me quedé sin empleo 2 años, luego seguí cotizando. Es el historial, no me están pidiendo continuar en las cotizaciones, es que durante mi historia laboral haya cumplido con ese requisito de las cotizaciones. Esa es otra ventaja. No tengo que haber cotizado periódicamente, es reunirlas a lo largo de la vida. Por eso el requisito en uno es la edad más las semanas cotizadas. ¿En qué momento? Durante toda la vida laboral. Ese es otro plus, que si en ese momento me quedo sin empleo y me voy a pensionar, no pasa nada porque están mirando es mi historia laboral. Ahora, para hacer el cálculo actuarial, que de pronto algunos oyentes tienen esa inquietud, miran los 10 últimos años de cotizaciones. Por eso es que otra gran realidad es que a las personas que ya se van a pensionar le dicen, trate de cotizar más alto, porque ese cálculo sobre el cual van a sacar el monto mensual
es sobre los 10 últimos años de edad, sobre los últimos 10 años de trabajo en sus cotizaciones, que ese sí es una gran realidad. Gracias por tu aporte, Juan José. Impresionante, impresionante. No, Y nos doctora, podríamos gracias. quedar hablando de este tema pensional toda la vida, pero desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado y nos tocó sacrificar varias secciones también del programa por esto, porque son temas de interés súper general. Doctora Johanna, agradeciéndote esa generosidad en tu agenda de darnos este espacio para poder socializar estos temas de interés para toda nuestra comunidad. Estarías invitadísima muy especialmente a otros de los episodios más adelante. Doctora Ana María, muchas gracias. Yo encantada de acompañarlos Desafortunadamente, nuevamente. Gracias por la invitación. por hoy no da más, pero sí me gustaría que nuestros queridos locutores nos dieran su apreciación sobre este tema y sacáramos unos tips fundamentales para el cierre del programa. Adelante, María Gabriela, ¿cuál sería tu tips eventualmente? Y con mucha rapidez porque el tiempo es oro. Pues mi tip sería pensar a futuro, realmente, porque así como lo mencionamos a lo largo del programa, como jóvenes nunca pensamos, o sea, yo por lo menos hasta hoy nunca había pensado en Esto es para que pensiones. despierten. Sí, así que mi tip es pensar a futuro. Muchas gracias, María Gabriela. Laurita, ¿y el tuyo cuál será? Gracias, doctora. No, muy por el sentido de lo que decía María Gabriela, porque yo tampoco, o sea, yo de tema de pensiones nunca lo había pensado, no me había informado. Me parece importante eso, mantenerse informado, saber qué es lo mejor para uno, porque pues, o sea, todo esto de lo que hablamos, bonos pensionales, régimen privado, público, o sea, tenemos un montón de cosas en las que uno en verdad se sentiría muy perdido, entonces estar súper informado siempre. Miguel Ángel. Muchas gracias, Laura. Miguel Ángel, ¿cuál es el tuyo? Claro que sí, yo lo resumo tal vez en una frase y es infórmate, piensa en tu futuro y decide. Uy, Genial. está bien. Un eslogan. Juan José, ¿y el tuyo cuál sería? No, doctora, no me salió tan creativo, pero me quedó muy claro que hay 3 tipos de pensiones, sí, señora. Muy bien. El de vejez, de invalidez y la de supervivencia, que me parece muy importante recalcarlo, que pueden hacer acreedores tanto el cónyuge supérsite como aquellos que demuestren que dependían del salario de la persona que falleció. Me parece bastante Muy bien. importante recalcar ese punto. Muchas gracias, Juan José. Y doctora Joanita, el tips final no va más. Y nos despedimos con eso. Sí, yo creo que lo que acaban de decir nuestros colegas en la mesa de trabajo es muy importante y no solamente pensar los jóvenes a futuro, sino en la inmediatez, ¿no? Dios no lo quiera, una contingencia, un accidente, ahí tenemos las otras 2 pensiones que mencionó Juan José, la invalidez y la sobreviviente. Entonces, pensar que cotizar sí es una oportunidad muy grande que se le brinda a las personas para cubrir cualquier tipo de contingencia. Muchas gracias, doctora Johanna. Sin más, fue un gusto socializar estos temas jurídicos a través Muchas de estos gracias. micrófonos de Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TICs. Hoy, desde Unisabana Medios, traspasando las fronteras con la información jurídica solicitada por la audiencia digital. Sin más, muchas gracias a todos por esta audiencia. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao. Solución en Propiedad, el conversatorio jurídico al alcance de las TIC. Compartimos con nuestros oyentes sus inquietudes legales acerca de casos jurídicos en diferentes áreas del derecho. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales con @propiedad para Twitter e Instagram y Solución en Propiedad para Facebook.